¿Dónde estarías si no estuvieses aquí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bien, buena respuesta. Bueno, nosotros postulamos que Dios sí lo sabe, ¿sí? Exactamente. Si nosotros no Claramente. estuviésemos aquí, estaríamos en otro lugar haciendo otra cosa y, como se dice, sería un mundo diferente, ¿no? Una realidad diferente a esta que estamos viviendo, que es la que nos compete. Se abren nuevos mundos, mundos posibles. No me refiero a mundo como el planeta Tierra, sino como historia, ¿no? Como pasan las películas de ciencia ficción, donde hay varias historias, gente que va al futuro y después viene al pasado y cambia, ¿no? Eso que pertenece a la ciencia ficción, en teoría podría suceder. Serían como historias paralelas de la vida de uno si en vez de estar acá hubiésemos elegido apagar la computadora y estar en otro lado. Ese mundo posible, porque es posible que hubiésemos estado en otro lado y no acá, es un mundo que queda en el marco de la teoría y no de la práctica real, porque el mundo que existe es este que nos tiene acá sentados frente a la computadora. Ese mundo posible o mundo teórico o mundo hipotético es totalmente desconocido para nosotros, pero perfectamente conocible para Dios. El miércoles pasado pusimos este ejemplo, que es el ejemplo del jugador de ajedrez, ¿sí? Un jugador de ajedrez se plantea en su cabeza las diferentes posibles piezas que va a mover su contrincante, ¿no? Entonces dice, bueno, si mueve el peón, yo voy a hacer tal y tal y tal cosa, porque él tiene un objetivo que es ganar la partida, ¿no? Pero si mi contrincante mueve el caballo, entonces yo voy a hacer tal y otras cosas. Pero si en vez de eso mueve la reina, entonces yo voy a hacer lo otro. Es decir, el jugador de ajedrez tiene una voluntad dispuesta a un objetivo, que es ganar la partida. Pero se encuentra con un contrincante que puede hacer por ahí mover 10 piezas diferentes. Entonces el ajedrecista elabora en su mente 10 mundos posibles. El mundo teórico de si mueve el peón, de si mueve el caballo, de si mueve la reina. Y frente a esos 10 mundos posibles, él arma una estrategia con la cual piensa lograr su objetivo final. Y deja que su contrincante haga la jugada. Una vez que su contrincante hace la jugada, por ejemplo, decide mover el caballo, los mundos posibles que este ajedrecista había hecho de si movía el peón o si movía la reina, ya son mundos que pertenecen al plano teórico, que quedan en la mente del ajedrecista, pero que ya no son los mundos reales. El mundo real es que el contrincante movió la reina. Y así sucesivamente. Un buen ajedrecista puede armar muchas etapas, es decir, si mueve el peón hago tal cosa y después tal otra, y después tal otra, y después tal otra. Y así con la reina, con el alfil y con eso. Y les contaba yo el otro día cómo los maestros de ajedrez pueden armar muchas partidas mentales por adelantado con un jugador, pero pueden jugar con otro al lado, con otro al lado, con otro al lado. Pueden jugar como 20 o 30 partidos a la vez. ¿Sí? Entonces son cientos de jugadas que él, hipotéticas, ¿no? Que todavía no sabe si van a suceder. Arma esas cientos de jugadas en su cabeza. Y los grandes maestros lo hacen de memoria, ¿sí? Memorizan el tablero, memorizan el lugar de la ficha con cada uno de esos 20 o 30 personas que están jugando a la vez y juegan de memoria. Tremendo, ¿no? Bueno, si una mente pequeña como la de un ser humano puede plantear todas esas alternativas, cuánto más la mente de Dios, ¿no? La pregunta es si es posible para Dios estar en conocimiento de
lo que hace cada átomo del universo en cada momento y de lo que podría hacer cada átomo del universo hipotéticamente. ¿Está en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios, eso? Bueno, nosotros postulamos que sí. Y ese conocimiento de lo que va sucediendo en cada instante, con cada cabello de nuestra cabeza, ¿no? Como dijo el Señor en el Sermón del Monte, es el conocimiento natural de Dios. Y ese conocimiento de lo que podría hipotéticamente suceder, pero que una de esas alternativas va a suceder y las otras no, esas que no van a suceder, pero que también están en el conocimiento de Dios, es lo que llamamos como conocimiento medio o conocimiento hipotético, o el conocimiento de los contrafácticos. El contrafáctico es eso, lo que podría haber sucedido si ustedes, en vez de estar acá, estuviesen con la computadora apagada. Eso es un contrafáctico, es decir, va en contra de los hechos, porque es distinto a los hechos. Los hechos son que están acá, mirándonos las caras unos a otros, ¿sí? Bueno, entonces quería, antes de pasar al siguiente capítulo, hacer una relectura de eso. ¿Por qué insisto tanto con esto del conocimiento medio? Que es, digamos, nos exige usar un poquito más la imaginación. Porque ya vamos a ver que dentro de las teorías más importantes que hay para explicar cómo es el tema de la salvación, por qué algunos se salvan y otros no, etcétera, etcétera, la idea del conocimiento medio nos da una explicación, no digo total, pero sí aclara bastante algunas de esas opciones, digamos, que hay, ¿sí? Bien, entonces voy a repasar eso último, agregué algunos versículos para que veamos cómo en el Nuevo Testamento podría haber algunos ejemplos, los hay, de lo que sería ese conocimiento medio, ¿sí? Hablamos de la omnisciencia, de todo lo que Dios conoce, dijimos el conocimiento natural, es decir, el conocimiento de todo, ¿sí? Dios conoce todas las cosas, es un atributo de su inmensidad aplicado a la esfera del conocimiento. Podemos decir que este conocimiento de todo, de todas las cosas y de todos los hechos, dividirlo en dos aspectos, ¿sí? El conocimiento libre es que Dios conoce lo que sucede y de lo que sucederá en el mundo actual y en el mundo que Él quiera crear, ¿sí? Es decir, de todos los posibles mundos o realidades, las alternativas posibles, Dios va a determinar que una sea. Hoy determinó que no llueva. Ayer había dos posibilidades, que llueva o que no llueva, ¿sí? Y Dios determinó que hoy lloviese. Entonces, ayer Dios conocía que hoy no iba a llover, porque es el mundo que Él quiso crear, ¿sí? La realidad, cuando hablamos de mundo, nos estamos refiriendo a eso, ¿no? A la realidad. A la realidad y sus circunstancias, ¿sí? Por favor, si algo no queda claro, abran micrófono cuando quieran, ¿sí? No me interrumpen. Prefiero cortar y reexplicar y no avanzar sobre algo que no estoy siendo del todo claro. Entonces, eso es lo que llamamos el conocimiento libre. Él conoce el mundo que efectivamente existió, el que existe, y el que existirá por voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar algo acerca de la voluntad de Dios.
Hay otros mundos posibles que no existieron, o que no existen o que no existirán. Por ejemplo, un mundo donde Judas no traicionó a Jesús. ¿Era posible que Judas no traicionase a Jesús? Y digamos que sí, porque lógicamente estaba dentro de alguna posibilidad coherente, ¿no? Por ejemplo, ¿era posible que Judas tuviese la piel color lila con lunares verdes? Digamos que naturalmente no, pero sí era posible que Judas no hubiese traicionado a Jesús. Entonces, ¿ese mundo posible existió? No, pero era posible que existiese. En un pasado, en la eternidad pasada, Dios conocía, en su conocimiento libre, que Judas traicionaría a Jesús y que el mundo en el cual Judas no traicionó a Jesús no habría de existir, pero también estaba en su conocimiento, pero no en el conocimiento libre, sino en el conocimiento medio. Volviendo al conocimiento libre, es como lo describe el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Hasta acá el salmista va describiendo lo que Dios conoce del presente y del pasado de este hombre, ¿no? Pero ahora acá describe el conocimiento anticipado de lo que sucederá. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Sí? Acá nos habla de ese conocimiento anticipado o futuro que Dios conoce. El otro aspecto del conocimiento, que es el que venimos ejemplificando, porque es el poquito más complejo de entender, es lo que sucedería. ¿Sí? Lo que sucedería, es decir, dijimos que hablamos de un conocimiento medio o hipotético, ¿sí? Todo lo que sucedería o qué decisiones libres tomaría cada persona en cada circunstancia en la cual Dios podría poner a esa persona, ¿sí? Hoy Dios te puso en la situación en la que te llegó un mensaje de texto donde te invitaban a un estudio a las 20 horas. Dios sabía a las 19 horas, cuando te llegó el mensaje, si vos, con esa circunstancia que Él te puso, la llegada del mensaje, Dios sabía si vos vendrías o no vendrías. Y también sabía que vos ibas a venir, eso es el conocimiento libre que mencionamos antes, y también Dios sabe, o supo a las 7 de la tarde, qué habría sido de tu vida si vos no estarías en el estudio bíblico de hoy. Si estarías comiendo, o estarías viendo la tele, o estarías hablando con alguien. Eso está en el conocimiento de Dios, esa otra realidad que nunca fue, que no será, porque esta es la realidad, Dios la conoce también. ¿Sí? Entonces puse como ejemplo lo que sucedería, las que podrían haber sido, pero no fueron. Por ejemplo, acá pongo un ejemplo bíblico: ¿cómo hubiese sido el mundo si Adán y Eva no hubiesen comido el fruto prohibido? ¿Cómo hubiese sido el mundo? ¿Vos lo sabés? No, yo tampoco. ¿Tenemos humanamente la posibilidad de conocer ese mundo sin un Adán y Eva que hayan caído? No, pero Dios sí. ¿Sí? Dios sí. ¿Existió ese mundo? No. ¿Existirá? No. Existe este. Pero el que podría haber existido estaba en el conocimiento de Dios. ¿por qué insistimos con esto?
porque es algo que, como ya explicamos con el ejemplo del ajedrecista, es algo que mínimamente las personas hacemos. Conocemos mundos posibles que no sucederán. Un programa de computadora se puede programar también para eso. Hay cálculos matemáticos que permiten, por ejemplo, para lo que es el pronóstico del tiempo, establecer a partir de cálculos matemáticos con bastante certeza si mañana lloverá o no lloverá. ¿Sí? Y todo eso, que en forma muy pequeña está en las posibilidades del hombre, y de hecho lo usamos, bueno, en Dios es inmenso, es inescrutable, ¿sí? Es ilimitado. Entonces, por eso asumimos que Dios tiene este tipo de capacidad y de conocimiento. Bueno, acá repito un poco todo lo que ya explicamos. A los hechos que podían haber sucedido en lugar de lo que realmente sucedió se los llama contrafácticos. Un jugador de ajedrez considera numerosos contrafácticos y diseña una estrategia para lograr su objetivo final, aún ante las distintas posibles opciones de libre decisión de su contrincante. Un maestro de ajedrez jugará en simultáneo varias partidas con varios contrincantes y aún de memoria sin mirar el tablero, manejando al mismo tiempo en su mente docenas de contrafácticos de diferentes individuos. Nosotros diariamente analizamos los contrafácticos. Si hubiese organizado mejor mi tiempo, habría podido estudiar toda la materia, ¿sí? Un típico contrafáctico de la época del secundario o de la universidad. Si llego a tocar el cable pelado, me dará una patada. Es un contrafáctico. No estamos seguros de que eso pasará, pero es una posibilidad. Maestro, acá fíjate a María, ¿te acordás? Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este contrafáctico que propone la hermana de Lázaro, María, bueno, es lógico, ¿no? Pero no tiene certeza de ello. ¿Por qué no tiene certeza? Y porque no conoce qué hubiera pasado si Jesús hubiera estado ahí. Capaz que Jesús decidía no curarle la enfermedad y lo dejaba que se muera. Pero ella, en base a una lógica humana, hace este cálculo. Nosotros no podemos estar seguros 100% de esos contrafácticos, ni saber si hubiese sido real, pero lo sospechamos. Es decir, no tenemos certeza de que organizando mejor el tiempo habríamos llegado a estudiar toda la materia. Pero Dios tiene un conocimiento pleno de todos los contrafácticos, ¿sí? Ese es nuestro postulado. Ese preconocimiento de Dios, de todo lo que podría suceder y de lo que sucederá, no significa que el futuro realmente esté determinado por él. Eso se conoce como fatalismo. ¿Qué es el fatalismo? La gente que dice, bueno, ya está, todo lo que va a pasar, la próxima gota de lluvia que va a caer, el próximo pajarito que va a cantar, la próxima letra que voy a escribir con mi computadora ya está determinada por Dios. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a esforzar en algo si Dios ya determinó todo? Acá quiero hacer esta distinción porque a esta altura del partido, del estudio, estamos, ¿qué cosa? Estudiando el conocimiento de Dios. El atributo que nos interesa remarcar acá es el conocimiento de Dios, un conocimiento previo. Una cosa es el conocimiento de Dios y otra cosa son las determinaciones o los designios de Dios, ¿sí? Entonces, el fatalismo
dice que Dios ya determinó todo, ya está todo. Mientras que el conocimiento y el conocimiento medio que estamos estudiando hasta ahora, nos quedamos parados en la idea de que Dios conoce todo, pero no necesariamente determina todo. Puede que sí, puede que no, puede que, por ejemplo, Dios haya dejado regladas, por ejemplo, las leyes de la naturaleza, y que dé libertad para que esas leyes se cumplan. Por ejemplo, la ley de gravedad ya está establecida, ¿no es cierto? Entonces, si yo me subo arriba del techo y me caigo, no es porque Dios lo haya determinado fatalistamente, sino porque, si bien Él podía conocer eso previamente, pero yo quedé sujeto a una ley de gravedad. ¿Está? Entonces, el fatalismo, que asume que Dios ya estableció todo, le quita todo tipo de responsabilidad al hombre. ¿Sí? Bueno, no, me pasó esto porque Dios lo determinó. Entonces es como un extremo donde el ser humano, ¿viste?, se lava las manos de todo. Ya estudiaremos después acerca de la libertad humana y de cuánto realmente tenemos libre albedrío y cuánto no. Es una de las grandes preguntas, ¿sí? Y a partir del entendimiento de eso, como del preconocimiento de Dios y de la soberanía de Dios, en esos tres conceptos, las interpretaciones y las escuelas teológicas se van parando. Nosotros trataremos de hacer tener un entendimiento de los conceptos, dejar planteadas las certezas y también dejar planteadas las dudas. Bien, entonces, acá para hacer una diferencia entre lo que es un preconocimiento y una determinación. Así como la aplicación de tu teléfono de clima nos anticipa que mañana habrá el sol, pero ello no significa que el sol saldrá porque la aplicación del teléfono lo determina, ¿no? Entonces, acá vemos claramente la diferencia. Tu pronóstico del tiempo sabe y anticipa que mañana va a salir el sol, pero el sol no le pide permiso al pronóstico del tiempo para ver si puede salir o no. El sol sigue otras variables por las cuales sale o no. Y de la misma manera, en este punto, decimos que Dios preconozca todo no significa que Él determina todo. Es decir, hay una cuestión de la cronología. Cronológicamente, en la secuencia de los hechos, Dios en su infinitud, en algo que Él es, que dijimos que no tiene límites, en su infinitud, se anticipa a conocer, ¿está? Se anticipa a conocer los acontecimientos antes que sucedan. Y como ya dijimos con el conocimiento medio, incluso conoce los acontecimientos que podrían haber sucedido, pero que nunca sucederán. Este conocimiento anticipado no significa que necesariamente Él determine o decrete lo que sucederá, ¿sí? Este es un gran, como dijimos, perdón, voy a poner a cargar la compu, este es uno de los grandes puntos de debate entre las escuelas teológicas. Las palabras que generan debate son libre albedrío, es decir, cuán libre es el ser humano para decidir. Otra palabra clave es soberanía, es decir, qué es lo que Dios determina soberanamente y qué no. Otra palabra clave de conflicto es la determinación, los designios de Dios, ¿sí? Los decretos de Dios. ¿Qué es lo que Dios decreta y qué es lo que no decreta? Entonces ahí nos vamos a ir metiendo de a poco. Por ahora nos enfocamos en lo que podemos entender de Dios. Entonces, hasta este momento postulamos que ese conocimiento anticipado no significa que sea algo decretado o determinado, ¿sí? Es decir, Dios puede dar lugar a la libre elección humana,
puede dar lugar al funcionamiento natural de las leyes de la naturaleza. Si la presión atmosférica llega hasta tanto nivel, si la concentración de humedad en el ambiente llega a tanto nivel, las gotas se van a condensar y va a llover. Que suceda eso no significa que Dios lo haya decretado, simplemente Dios lo conoce de antemano, pero ese fenómeno se da por la acción de las leyes físicas. ¿Está? Entonces decimos que de la misma manera Dios conoce lo que sucederá y conoce todo aquello que podría suceder, pero que de hecho no sucederá. Es el conocimiento medio. ¿Sí? Y acá vemos algunos ejemplos bíblicos que nos dan esa pauta de que eso está en el conocimiento de Dios. En Mateo 11, 21 encontramos a Jesús lamentando, ¿no? Lamentando lo que sucedió en estas ciudades, que es donde él hizo su ministerio, y fue gente que se resistió bastante al mensaje de Jesús. Entonces él le dice así: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, que fueron dos ciudades paganas, gentiles, que fueron destruidas, ¿no?, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, ese sería un contrafáctico. ¿Qué significa? Que en Tiro y en Sidón no se hicieron los milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida. ¿Por qué no? Porque en Tiro y en Sidón fueron ciudades que fueron destruidas mucho antes de que Jesucristo apareciera en la historia de la humanidad. Entonces, acá Jesús está planteando un mundo que podría haber sido posible. ¿Era posible que Jesús viniese al mundo 700 años antes de los que vino y que hubiera hecho los milagros en Tiro y en Sidón? Sí, era posible, pero eso no sucedió. Entonces es un mundo posible que nunca fue real. Pero Jesús dice, bueno, si ese mundo posible, es decir, que él hubiese estado haciendo milagros en Tiro y en Sidón 700 años antes, si ese mundo posible hubiera sido el que realmente sucedió, habría pasado que esta gente de Tiro y Sidón se habrían arrepentido. ¿Sí? Entonces, ahí Jesús nos revela, nos deja ver cómo en su conocimiento medio, en su conocimiento inmenso, como Dios mismo, que es, describe un mundo que no sucedió, pero que podría haber sucedido, y nos da con mucha certeza, lo dice, ¿no?, lo que podría haber pasado en ese mundo. Voy de vuelta. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, en vosotras, es el contrafacto, es decir, una variable posible y distinta a lo que realmente sucedió, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, otro contrafáctico. Variable posible y distinta de lo que hubiese sucedido en el futuro. De hecho, no sucedió, pero el Señor dice que podría haber sucedido. ¿Está? Pablo presenta otro contrafáctico, un mundo posible pero que no sucedió. ¿Cuál es? Que los príncipes de esa generación, es decir, los líderes de la época en la que vivió Jesús, hubieran reconocido a Cristo como el Mesías. Entonces dice que ellos no lo hubieran crucificado, si lo hubieran reconocido como Mesías. Obvio, ¿no? Es un contrafáctico que podría haber sucedido. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos. Esto sería como preconoció. Ya vamos a explicar esta palabra predestinación. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Otro contrafáctico. Una variable posible y distinta de lo que hubiese sucedido en el futuro, de hecho no sucedió. Pero el Señor dice que podría haber sucedido. ¿Está? Bien. Y el otro ejemplo bíblico donde vemos ese conocimiento inmenso del Señor
y un conocimiento anticipado que le permite a él, como el jugador de ajedrez, para lograr su objetivo, diseña un montón de otras cosas que están alrededor. Acá el ejemplo es el ejemplo donde había que pagar un impuesto para el templo y viene la gente de ahí y dice, che, usted no, creo que le dicen a Pedro, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Entonces Pedro le va con esta inquietud a Jesús y Jesús le dice, mira, no tengo por qué pagarlo, pero para no inquietarlos, para no incomodarlos, lo voy a pagar. ¿Sí? Entonces le dice Pedro a Jesús, anda al mar, tira el anzuelo y saca un pescado. Y dentro de la boca del pescado que estaba la moneda que alcanzaba para pagar el impuesto que se pagaba por cabeza, per cápita, de Jesús y de Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo de Jesús? La moneda para pagar el impuesto. ¿Sí? Pero ¿quién es el que hace una acción libre? Pedro. Pedro agarra, revolea y tira. ¿A qué lugar podría haber tirado Pedro la lineada con la plomada y el anzuelo? ¿A qué lugar del mar? Miles de lugares posibles, ¿no? A cualquier parte. ¿A qué profundidad podría haber ido esa plomada con el anzuelo? A cualquier parte. Sin embargo, en el conocimiento medio y anticipado del Señor, prevé que el pez que tenía, que ya previamente se había tragado la moneda, en otra acción que evidentemente el Señor también la determinó, que el pez estuviese frente al anzuelo de Pedro, un anzuelo que podría haber ido a cualquier parte. ¿Sí? Entonces, siguiendo las leyes de la física, de la fricción del viento, de la gravedad y demás, todas cosas naturales, esa plomada viajó a una determinada distancia, cayó a una determinada profundidad y ahí estaba el pez. ¿Sí? Todos esos contrafácticos, y si hubiese tirado con un poquito más de fuerza o con un poquito menos de fuerza, y si el anzuelo hubiera ido más al fondo o más a la superficie, todos esos mundos posibles estuvieron en el conocimiento previo de Dios. ¿Sí? Lo leemos entonces para que quede. Jesús tiene la voluntad de pagar el impuesto. Manda a Pedro a pescar. En su conocimiento medio de los contrafácticos sabe que Pedro obedecerá la orden, porque esa es otra, ¿no? Pedro podría no haber ido, y sí, podría. Por lo que establece una circunstancia de un pez con la moneda en su boca que muerde el anzuelo de Pedro. Se cumple la voluntad del Señor, con una circunstancia generada y ordenada por él, pero con la participación libre de Pedro, en cuanto a obedecer a Jesús y en cuanto al lugar concreto en que caería el anzuelo en el mar. Yo corregí todo esto es error de ortografía y se ve que no guardé la corrección. Bueno, ¿estamos hasta aquí? Bien. ¿Dudas, comentarios? Por favor, prendan el micrófono. El último aspecto de lo que es este primer capítulo. Yo quería, después que se me quemaron unos cuantos fusibles ya, no sé si tiene que ver con el tema, creo que sí. Una vez escuché a un pastor, Sebastián Palermo, justamente en una reflexión, que hablaba de las posibilidades y las probabilidades. No sé, el contrafáctico en qué entraría, porque, a ver, él ponía un ejemplo de las personas que se vuelven locos por algo. Por ejemplo,
yo me estoy volviendo loco ahora porque tengo miedo del Delta, ¿sí? Y salgo a la calle como loco porque está el Delta. Ahora, ¿hay posibilidad de que yo me contagie el Delta? Bueno, posibilidades hay porque justo puede venir un vecino de Córdoba y me cruzo enfrente y ahí estornudo y me contagio. Ahora, ¿hay probabilidades? No hay probabilidades porque no hay ningún caso, es muy poco probable. Entonces, lo que decía este pastor es que andemos basados en las probabilidades y no en las posibilidades. Ahora, estos contrafácticos serían las posibilidades en este caso, porque es posible Claro, que el anzuelo vaya a claro, esta parte. exacto. De las posibilidades, ¿sí? Eh, no lo podemos acotar a las probabilidades, porque la probabilidad es un cálculo matemático, ¿no? Claro, tiene que haber una Eh, base para eso. claro, para que algo sea probable, sea poco probable, muy probable, primero tiene que ser algo posible, ¿sí? Entonces, Claro, dentro de esas posibilidades están las miles de alternativas, ¿no? Algunas más lejanas, otras más también. cercanas. Sí. Es decir, era posible que Pedro pesque un pez con una moneda en la boca, y sí, era posible, ¿sí? Porque un pez se puede tragar una moneda y después puede morder un anzuelo. ¿Era probable? Y no, la probabilidad es nula, por eso lo consideramos casi un acto milagroso, ¿no? Sin embargo, Dios en su conocimiento absoluto, infinito, de lo que sucede y sucederá y de lo que podría haber sucedido, bueno, tal vez Él creó ese pez ahí en ese momento, o tal vez el Señor usó mecanismos naturales, ¿no? De que a alguien se le caiga una moneda y que un pez vea algo brilloso y se lo muerda y lo haga pasar por ahí. En fin, eso no lo sabemos, pero evidentemente fue un hecho espectacular, ¿no? Qué bueno que traes eso acerca de la ansiedad, de lo que podría llegar a suceder, porque tal vez pueda ser ya la conclusión de este tema, ¿no? Ahora que vamos a terminar viendo algo de la soberanía, poder descansar en que si hay alguien que tiene el conocimiento y el entendimiento de todo lo que podría suceder, eso es Dios. Amén. Ya nos queda muy claro que eso no nos compete a nosotros. Y Entonces, Pedro, Pedro en ese caso descansó en el Señor, porque él fue y se lanzó ahí. exacto, exacto. Imagínate que Pedro le hubiera dicho, no, señor, Eh, pero con un pez, por más de que yo pesque un pez y lo vendo, no me va a alcanzar, no nos va a alcanzar para pagar el impuesto. Si yo hubiera sido el señor, yo con mi temperamento, ¿qué le hubiera dicho? ¿Y a vos qué te importa? Callate la boca, andá y pescá, ¿no es cierto? Porque precisamente de eso se trata. Él es Señor y nosotros somos sus siervos, ¿no? Y esto aplica a todos los mandamientos, ¿sí? A todas las cosas que Dios nos dice. Nosotros no estamos para cuestionar o ver si es posible o no. No, nosotros callado la boca vamos y hacemos. Y el resto le compete a Él, ¿no? Por eso, como dice en esa parábola que el Señor contó, el siervo va y hace, y después la conclusión a la que llega el siervo es, bueno, soy un siervo inútil porque hice lo que tenía que hacer, nada más, ya está. No me puedo dar ni siquiera el lujo de decir qué bueno que soy, qué bien que lo hice, cómo me salió. No, eso es gloria y honra que nos queda demasiado grande, le corresponde solo a Dios. Y en cuanto a la ansiedad del futuro, cuanto más, ¿no? Qué bueno eso de Palermo, ¿no? Del psiquiatra cristiano Martín Palermo, tiene cosas muy lindas él, precisamente por eso, porque nosotros sabemos por lógica que hay cosas que son posibles, ¿no? Por ejemplo, que yo me agarre ahora el virus del ébola, que es un virus mucho más mortífero que el coronavirus, ¿no? ¿Es posible que me lo pesque?
Sí, es posible, porque los seres humanos se agarran eso, pero ese virus está en el África. ¿Qué probabilidad hay de que yo mañana cuando salga de casa alguien me contagie de ébola? Entonces, si yo me quedo generando una angustia y un miedo al ébola por lo que puede ser posible, me vuelvo loco, ¿no? Tengo que, en todo caso, desde el punto de vista humano, considerar lo probable, qué probabilidad tengo, y muy poca, entonces, bueno, salgo más tranquilo. Y aún mucho mejor, bueno, estoy diciendo lo mismo que vos dijiste, Manuel, pero aún mucho más cuando podemos descansar en que Dios sí conoce todas esas probabilidades, de las más remotas a la más cercana, y en su soberanía, que es lo otro que quiero ver, en su soberanía, usa su poder para que se haga su voluntad. La soberanía es el aspecto del poder de Dios, del cual ya hemos hablado tanto, de la inmensidad de Dios, pero aplicado al gobierno de las personas y de las cosas, ¿sí? Aplicado al gobierno, o sea, el que gobierna es Dios. Su autoridad se extiende por encima de cualquier dominio humano e incluso de la física natural. Dice Deuteronomio, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermoso, ¿no? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús le respondió, no me acuerdo con quién está aquí el diálogo, es en uno de sus juicios, no sé si esa debe ser a Pilato probablemente. Le dice así, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Está? Creo que algunos de estos versículos esta semana tenemos que memorizar, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? Hacemos esta aclaración, como lo hicimos cuando hablamos de otros aspectos del poder. Al igual que al definir omnipotencia, entendemos que Dios no actúa soberanamente haciendo algo en contra de sus atributos y de su esencia. Siempre ese poder para gobernar, que sería la soberanía, va a estar dirigido, timoneado, ¿por qué? Por los atributos de Dios, por su justicia, por el amor, por su bondad, por su misericordia. Fíjate inclusive acá, ¿no? Como dice 2 Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea que esa canción, con la misma moneda te pagué infeliz, no podría nunca salir de los labios de Dios, ¿no? Porque sería negarse a sí mismo. Él no puede ser infiel. Recuerdan que cuando hablamos de fidelidad, hablamos también de fidelidad, hablamos de constancia, ¿se acuerdan? Inmutabilidad, verdad. Entonces, si nosotros no tenemos constancia, inmutabilidad o verdad, Dios sí, no puede cambiar eso. ¿Está? Bueno, entonces, estos conceptos, el de soberanía, el de gobierno, junto con el de conocimiento anticipado de Dios, van a estar de alguna manera, no digo en cortocircuito, pero se van a ver enfrentados o confrontados con una palabrita que anoté acá varias veces,
vamos a volver al ejemplo de Pedro. No, la mencioné varias veces acá arriba cuando hablé de los contrafácticos, y que es la palabra libre elección. Acá cuando hablamos el ejemplo del ajedrecista, ¿sí? Lograr su objetivo ante las distintas posibles opciones de libre decisión de su contrincante. Este va a ser uno de los grandes desafíos a explicar o a tratar de entender. Cuando hablamos de la salvación, que es algo que proviene de Dios, pero que nosotros somos los beneficiarios, y ahí viene la pregunta, bueno, yo tomo la libre decisión de aceptar a Cristo o rechazar a Cristo, estoy condicionado, tengo libre albedrío, Dios me determina a que yo me salve o no, Dios conoce de antemano y me deja que yo elija libremente. Son las grandes preguntas que, según como uno las responda, van dividiendo la biblioteca de la teología. ¿Está? Quiero aclarar ya de antemano que por 1500 años la gente no se puso de acuerdo, así que yo no tengo la ilusión de que nos pongamos de acuerdo aquí, ¿sí? Trataremos de hacer la mejor explicación posible, como dije, plantear las dudas, desde esas dudas va a surgir la inquietud para seguir estudiando, y sí, lo que espero es que no nos matemos, porque en la época de la Reforma, si vos estabas en un país calvinista y vos eras arminiano, te mataban, ¿sí? Y viceversa. Así que espero que todos estemos acá, que nadie tire virus en el Zoom para infectar la computadora del otro, ni nada. Vamos a hackear lo que está en contra de lo que creemos nosotros. ¿Está? Y bueno, lo digo un poco en broma, pero lamentablemente, y esto sí es triste, pero es una realidad, hay muchas iglesias que se han dividido hoy en la actualidad por estas posiciones teológicas, ¿sí? Entonces, en muchos lugares, en Buenos Aires, ¿viste? Córdoba, que hay muchas iglesias, si vos sos calvinista, y bueno, te aman o te odian. Y bueno, iglesias divididas realmente, ¿sí? Nosotros vamos a caminar muy lejos de todas esas cuestiones, ¿sí? Y trataremos de hacerlo con mucho temor y temblor, y tampoco ponernos esa etiqueta, ¿no? Esa etiqueta. Porque bueno, si yo digo que soy calvinista, se supone que voy a adherir a todas las posiciones doctrinales de esa línea calvinista. Si digo que soy arminiano, lo mismo. Entonces, como dijo una vez una persona y me gustó mucho, dice, yo prefiero decir que soy un estudiante de la Biblia. Soy un estudiante de la Biblia, un siervo del Señor que trata de vivir como parte del pueblo y de la nación santa, adquirido por Dios, ¿sí? Y ahí estamos. Yo creo que ni Calvino ni Arminio nunca fue su objetivo de que se usen sus nombres como etiqueta, porque ellos, hasta donde yo sé, eran biblistas, por así decirlo, ¿no es cierto? Y no creo que Calvino esté muy agrado de decir, hay un grupo que lleva mi nombre. Exacto, exacto. Y de hecho, la mayoría de los que levantaron estas banderas, como dice Manuel, vinieron mucho después, fueron los discípulos o las generaciones posteriores a Calvino y Arminio, ¿sí? Pero bueno, las etiquetas a veces generan esa cuestión. Lo mismo cuando traemos cosas que tienen que ver con la cultura y el trasfondo hebreo, ¿sí? Muchas veces hay una tentación a decir, bueno, está judaizando, ¿sí? O está metiendo el judaísmo. Hay que ser
también cauteloso con eso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, que está prohibido judaizar, pero para definir eso debemos entender qué significa judaísmo. Mañana en la clase de geografía bíblica vamos a hablar de cómo evolucionó históricamente la palabra judaísmo o judío. Para decirlo brevemente, judío, cuando nació Judá, que fue uno de los hijos de Jacob, ser judío significa que eras de la familia de Judá, el hijo de Jacob. ¿Sí? Hoy por hoy ser judío, ser un verdadero judío, significa que estés alineado con las enseñanzas ortodoxas. Pero en la década del 40 del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó el Estado judío, ser un verdadero judío era simplemente querer que los descendientes de Israel tuvieran su nación, ni siquiera importaba si creías en Dios o no, simplemente que vos quisieras que Israel tuviera su territorio. Entonces, el concepto de judío ha cambiado. Hoy por hoy, el judaísmo es el conjunto de normas, de enseñanzas, de tradiciones que se siguen a partir de los grupos rabínicos ortodoxos, fariseos ortodoxos, ¿sí? Entonces, fíjate cómo, si yo, por ejemplo, digo judaísmo mesiánico, suena bien, ¿no? Porque mesiánico, Mesías, bueno, decís, bueno, son judíos que creyeron en el Mesías, parece ideal eso. Pero aquellos que dicen, bueno, yo estoy en el judaísmo mesiánico, bueno, reconocen a Jesús como el Mesías, pero también están abrazando todas las tradiciones humanas del rabinismo ortodoxo. Muchas de esas tradiciones son antibíblicas. Entonces no es tan fácil usar alegremente una etiqueta o ponerle esa etiqueta a otra persona. ¿Sí? Entonces nosotros estamos comprometidos a ir a la palabra de Dios, incorporar o reincorporar lo mejor y lo más que podamos, las verdades, los mandamientos, los principios que de la Biblia surgen, y alejarnos lo más posible de las tradiciones que no son bíblicas y de las etiquetas que terminan siendo complicadas, ¿sí? Porque si yo me pongo la etiqueta calvinista y estoy en un ambiente calvinista, estoy como un pez en el agua, ¿sí? Pero si me ponen esa etiqueta y estoy en un ambiente arminiano, tengo un problema. Prefiero decir soy un estudiante de la Biblia y ahí estamos, dándole para adelante con esa meta. Bueno, muy bien, hemos llegado a nuestra hora de estudio. La verdad que muy contento. Estuve a punto de suspender la clase y menos mal que no lo hice, ¿no? Que ese contrafáctico no se dio, porque mirá qué lindo, hoy somos un montón. Me hubiera perdido esta hora de disfrute con todos ustedes.